Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión analizaremos el tema de cédulas y marcas de auditoría utilizando como fuente principal la norma internacional de auditoría 230. El contenido general de esta ocasión se iniciará con una introducción a la documentación de auditoría, seguida de las cédulas y sus tipos, y finalmente las marcas de auditoría. El punto número 1 será una introducción a la documentación de la auditoría, la cual la podemos definir como el registro de los procedimientos de auditoría aplicados, de la evidencia pertinente, de la auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas por el auditor. Cuando hablamos de procedimientos de auditoría, nos referimos a los métodos y pruebas que se aplican a la información financiera para obtener evidencia de si se cumple o no con las normas, leyes o políticas, dependiendo de cuál sea el objetivo de la auditoría. Por lo tanto, podemos afirmar que la documentación de auditoría son los documentos en los que registramos las pruebas aplicadas y la evidencia obtenida necesarias para elaborar el dictamen, que ya sabemos que esta es la opinión final del auditor. Es importante mencionar que la documentación de auditoría también es comúnmente llamada papeles de trabajo. Entonces, este sería un sinónimo. La documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o en otros medios. Es muy común que estos documentos, sobre todo ahora que tenemos mayor alcance a la tecnología, que utilicemos hojas de cálculo como lo es el Excel para hacer este tipo de papeles de trabajo. Propósitos de la documentación de auditoría. Primeramente tenemos el proveer evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Esto quiere decir que las bases son aquellos que van a dar sustento a la opinión del auditor. Tienen que estar todos esos elementos juntos que son significativos para justificar por qué el auditor emitió una opinión positiva, negativa o incluso una abstención. También brindar evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales y reglamentos aplicables. También facilita al equipo del encargo la planificación y ejecución de auditoría. Recordemos que cuando hablamos de equipo de encargo nos referimos al equipo auditor, ¿no? A aquellos que son responsables de llevar a cabo este trabajo. Facilitar a los miembros del equipo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades de revisión de conforme a la NIA 220. También permite al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. Esto quiere decir que con estos documentos ellos pueden dar evidencia de cuánto han progresado en la revisión. También mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. Esto sirve para que futuros auditores conozcan acerca de los riesgos de la entidad auditada, aun cuando tengan poco tiempo analizándola. El punto número 7 es que uno de estos propósitos también es realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la norma internacional de control de calidad 13 o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes. Cuando hablamos de normas de control de calidad, tratándose de auditorías de información financiera, pues nos referimos a una norma aplicable a las firmas de auditores
que busca regular sus procesos de trabajo para que estos cumplan con estándares de calidad. Esto nada más lo menciono como cultura general, ya que no es el objetivo de esta sesión. Y como último propósito vamos a mencionar que estos sirven para realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables, ya que otros auditores o autoridades pueden encontrar información útil para sus revisiones en los papeles de trabajo de anteriores auditores. Ejemplos de documentación de auditoría. Tenemos los programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y de manifestaciones, listados de comprobaciones, comunicaciones escritas, incluidas el correo electrónico, sobre, nuevamente, cuestiones significativas. Es muy importante recordar que solo vamos a conservar la información significativa, porque esta es la que nos da el sustento de la opinión final del auditor. Recordemos que las auditorías se llevan a cabo mediante pruebas selectivas. No se revisa el 100% de la información. Por eso se hace énfasis en esta palabra de que sean cosas significativas. ¿Cuáles son los elementos de un documento de auditoría? Primeramente, tenemos un encabezado en el que debe estar el nombre de la empresa a la que se refieren, o sea, la que estamos auditando. La fecha del cierre del ejercicio examinado, que es así como con los estados financieros que los hacemos por lo regular al 31 de diciembre. También debe llevar un título o descripción breve de su contenido. Debe incluirse también la fecha en que se preparó, nombre de quien lo preparó, también la fuente de donde se obtuvieron los datos cuando proceda, una descripción concisa del trabajo efectuado. Aquí se pueden describir quizás los procedimientos de auditoría y también pues las conclusiones. Ahora vamos a hablar de un papel de trabajo en el que se hacen análisis de la información, que vienen siendo las cédulas de auditoría, que se pueden clasificar en sumarias, de detalle y analíticas. Antes de analizar los tipos de cédulas, vamos a recordar cómo se estructura un catálogo de cuentas. Primeramente tenemos el género, que es el nivel más alto, que es el que anida todos los demás. Estos géneros pueden ser activo, pasivo, capital contable. También tenemos los grupos. Por ejemplo, el activo se divide en dos grupos, que viene siendo el activo circulante y el no circulante. Después tenemos los desagregados rubros, como vienen siendo inventarios, cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo. Y de ahí, pues lo que vienen siendo las cuentas, como caja, bancos, almacén, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, deudores diversos y toda la lista que ya conocemos. Y a su vez las subcuentas y sus subcuentas, que van desglosando más y más la información. Y pues nada más para repasar, pues vemos un ejemplo de cómo sería la codificación de este catálogo, que pues el género, hablando del activo, pues es el 1, luego el grupo que viene siendo el activo circulante sería 1.1, el rubro de efectivos y equivalentes de efectivo sería el 1.1.1. Si tuviéramos una cuenta, pues sería caja, y esta a su vez tendrá una subcuenta que es caja matriz. Y esta a su vez puede dividirse en caja matriz 1, caja matriz 2 o el nombre que deseen, ¿no? También podríamos usar como ejemplo bancos y desagregarlo en bancos nacionales, bancos extranjeros,
y luego estos a su vez en el nombre del banco. Y estos nombres de bancos, pues hasta el número de cuenta podría ser en la cuenta específica, ¿no? La subcuenta, subcuenta o subcuenta. Eso dependiendo siempre de la necesidad de cada entidad. Bueno, una vez refrescado estos conocimientos, vamos a empezar a ver, ahora sí, lo que vienen siendo los tipos de cédulas, que ya mencionamos que son las sumarias, primeramente, que son aquellos que muestran cuentas de mayor que conforman un rubro. Las de detalle, que relacionan las partidas que componen una cuenta de mayor de la balanza de comprobación. Y a su vez también tenemos las analíticas, que contienen el trabajo efectuado para verificar el grado de corrección de una partida u operación. Bueno, esto para que nos quede más claro, vamos a pasar a ver un ejemplo de cédulas en Excel. Para poder nosotros obtener cédulas, necesitamos primeramente tener estados financieros. En esta ocasión, pues vamos a analizar esta empresa, que es información real de una empresa que cotiza en bolsa. Y aquí tenemos el estado de situación financiera. Vamos a imaginar para este ejemplo que estamos auditando el ejercicio 2019 y que determinamos que un área de riesgo es el rubro de inventarios. Y que en esta ocasión pues vamos a hacer papeles de trabajo de este rubro. Vamos a echar un vistazo a las cantidades para ir viendo cómo las vamos a ir desglosando en las cédulas de auditoría. Vamos a iniciar con una cédula sumaria. Pero antes vamos a repasar los elementos que comentamos que tenía que tener un papel de trabajo. Primeramente sería el nombre de la empresa. ¿De qué trata este papel de trabajo? Es una cédula sumaria de inventarios. Y incluso podríamos ponerle cédula sumaria del rubro de inventarios para ser más específicos. Y aquí viene a la fecha de cierre del ejercicio que se está auditando. En este caso es el 31 de diciembre de 2019. La fecha en que se elaboró y quién lo elaboró. Por lo regular, para ahorrar tiempo, se utilizan las iniciales de la persona que elaboró el papel de trabajo. Y también para ahorrar espacio, ¿no? Aquí, ¿qué contiene el cuerpo de esta cédula sumaria? En las definiciones mencionamos que la cédula sumaria es el desglose de cuentas que componen un rubro. Entonces, ya vimos en el estado de situación financiera que el 31 de diciembre de 2019 este rubro tiene un total, una cantidad de 9,819 millones de pesos, porque recordemos que estas cifras están, vamos a decir, resumidas o simplificadas. Entonces, lo que sumen las cuentas debe dar el total de este rubro. Entonces tenemos materias primas, envases y envolturas, órdenes en proceso, productos terminados, refacciones y materias primas en tránsito. Esta información pues debe ser obtenida directamente de la contabilidad. En este caso lo pudimos obtener de lo que vienen siendo las notas a los estados financieros, porque pues en una nota consideran que esta es información importante que se debe revelar. Entonces aquí vemos como esta cédula sumaria en efecto desglosa este rubro. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de cédula.
que viene siendo una cédula de detalle, en esta ocasión de materias primas, envases y envolturas. Volvemos a la cédula sumaria, que tenemos esta cuenta de materias primas, envases y envolturas, que a su vez tiene subcuentas. Entonces tiene estas 3 subcuentas que a su vez coincide este importe con la cédula sumaria, ¿no? Los 4.317. Y volvemos a lo mismo, tiene los elementos que debe tener, pues probablemente su encabezado. Quizás alguno de estos datos pudieran ir en el pie, pero aquí también van arriba. Y finalmente vamos a tener una cédula analítica. Como su nombre lo dice, analiza más a detalle las partidas de la contabilidad. En este ejemplo, desglosamos lo que vienen siendo esta subcuenta de materias primas. Y pues como esta empresa se dedica a hacer pan, pues estas subcuentas son harina, azúcar, huevo, aceite y otros. Y esta a su vez debe coincidir su total con lo de su cuenta madre, que es materias primas de 3.568. Aquí está. Recordemos que cada empresa va a tener el desagregado de cuentas de acuerdo a sus necesidades. Podríamos hacer una cédula analítica, que es lo más común que se hace, obteniéndolo de los reportes analíticos de la contabilidad. Y tendríamos, por ejemplo, la subcuenta de harina. Tendríamos todos los movimientos, cargos, abonos, y podremos hacer un análisis o una comparación de esos cargos que coincidan con las entradas y salidas de almacén. Para esto nos serviría hacer este tipo de papeles de trabajo, ¿no? Para estudiar la contabilidad. Ahora regresando a nuestra presentación. Pues este es el estado financiero que vimos, que el ejemplo fue 2019, el rubro de inventarios y este importe. Y ahora vamos a ver el último punto de esta ocasión, que viene siendo las marcas de auditoría. Estas se definen como las marcas que se realizan en el cuerpo de los papeles de auditoría que facilitan la transcripción e interpretación de los trabajos repetitivos realizados. Estas deben ser establecidas al inicio de la auditoría para ser utilizadas de manera estandarizada por el equipo. Aquí es importante mencionar que por lo regular cada firma de auditores pues ya tiene como establecida todas sus marcas de auditoría. Estas marcas pues son como una especie de... nunca me ha tocado verlas como un catálogo como tal, pero pues es importante que todos los que hacen este trabajo de auditoría pues estén de acuerdo en cuáles van a ser las marcas para que todos hagan las mismas. Es muy común que estas se realizan con tinta roja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos estas marcas. Volviendo a las cédulas que estuvimos trabajando, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de marcas. Estas pues las pueden crear de acuerdo a sus preferencias. Aquí solo puse pues unas que podrían ser. Es muy común utilizar palomitas, taches, encerrar. Entonces, para esta auditoría vamos a utilizar una palomita marcando aquello que es un dato correcto. Una doble palomita cuando verifiquemos que una suma es correcta, porque cuando nosotros vemos un dato o una suma
En la contabilidad o en los estados financieros, como auditores, tenemos que calcularlo por nosotros mismos en nuestra calculadora. Vamos a utilizar una X para indicar que una suma está incorrecta. Vamos a utilizar este símbolo para marcar aquello que ya cotejamos contra un registro contable. Y este círculo o U con una diagonal, pues va a marcar todo aquello que ya fue verificado contra existencia física. Esto es muy común cuando se trata de un inventario, ¿okay? De hacer un inventario físico que vamos y contamos personalmente en el almacén, todo aquello que debería estar. Entonces, aquí tenemos nuevamente una cédula de auditoría, que es la misma que teníamos al inicio de la cédula sumaria. Pero en esta ocasión, pues ya empezamos a verificar que los importes estén correctos, que coincidan con lo que viene siendo, pues quizás la balanza, con los reportes analíticos o los libros de mayor. Entonces vamos marcando que son importes correctos con palomita, que verificamos que esta suma, aunque este fuera un reporte que nos sacaron de la contabilidad, nosotros podemos, si consideramos que es relevante, pues hacer el cálculo por nosotros de que estos números cuando los sumamos quedan este importe. En este caso, pues marcamos con doble palomita de que es una suma correcta. Y así es como un papel de trabajo tiene sus marcas de auditoría. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias.